Hola, les habla el doctor Mauricio Sarrazola, alergólogo e inmunólogo clínico de la ciudad de Cúcuta. En esta oportunidad, en nuestro video, está dedicado a responder algunas de las preguntas que nos han realizado nuestros pacientes durante las últimas semanas y que tienen que ver con cómo retomar nuestras actividades cotidianas y productivas con el riesgo que existe del contagio por el coronavirus. Toda la información que van a escuchar y ver en el video está sustentada y contrastada con fuentes científicas de alta calidad y será presentada en una forma lo más sencilla posible para que podamos tener las herramientas de comportamiento necesarias para disminuir nuestro riesgo de contagio. Si te gusta el video, compártelo con tus amigos y familiares y síguenos también en nuestras redes sociales. Bueno, iniciaremos diciendo que Colombia entró en cuarentena el 16 de marzo y hasta ahora estamos tratando de retomar actividades productivas y sociales en una forma escalonada para tratar de mantener un volumen de pacientes infectados por COVID que acudan a los hospitales de una forma controlada y no tener un desborde en nuestros sistemas de salud. Pero necesitamos unas herramientas para comportarnos en esta nueva realidad. Y esa es la idea de esta presentación. Yo los invito a que respondamos tres preguntas importantes. Es, si tenemos la información adecuada y de calidad, tenemos que preguntarnos también frente a esta información cuál es la situación de la ciudad, cuál es mi situación familiar y personal, y también plantearnos un plan de acción para enfrentar la situación que estamos analizando. ¿Qué sabemos hoy en día sobre el virus? Sabemos que es un nuevo virus del cual no tenemos ninguna inmunidad por ser un patógeno nuevo, o sea que todos somos susceptibles a infectarnos por el coronavirus. La transmisión se realiza persona a persona, principalmente por vía aérea, mucho menos por superficies contaminadas. Esto cada vez está más claro. Y no existe ningún tratamiento específico ni vacuna disponible por el momento. Aunque la mayoría de las infecciones son leves, también produce formas graves y a veces puede causar la muerte en algunos pacientes. Esta es otra información que debemos tener en cuenta. ¿Quiénes son los que están en riesgo de padecer la enfermedad más grave? Es una lista larga, pero tenemos que resaltar que los mayores de 60 años, varones, obesos y con otras patologías asociadas tanto a la edad como a la obesidad presentan una evolución muchísimo más grave de la enfermedad. A pesar de que solo son el 40% de los infectados, representan el 80% de las formas graves de la enfermedad. Y en esta lista vemos que hay bastantes enfermedades que pueden empeorar el comportamiento y hacer más peligrosa la infección por el coronavirus. La enfermedad cardíaca o renal crónica, enfermedades pulmonares crónicas, asmáticos no controlados, todos los pacientes con cáncer, con malignidades de la sangre, que han recibido trasplantes o que son hipertensos o que tienen enfermedades autoinmunes. Por eso es tan importante conocer nuestro estado de salud para tomar decisiones sobre esta enfermedad. También tenemos que conocer cuál es la situación de nuestra ciudad. Desde el principio de esta pandemia se ha hablado de los picos y de las curvas. Se las voy a poner muy clara acá, donde van a poder ustedes ver los casos en España en este momento. Recuerden que España tuvo su episodio, su crisis más fuerte durante los meses de abril. Entonces hubo una subida de casos y muertes, descenso progresivo de los casos y hoy en día, aunque ya está presentando nuevos rebrotes, la curva está relativamente plana. En contraste con lo que estamos viviendo en este momento en Colombia, esta es la curva del norte de Santander, que está en este momento francamente en ascenso, pero si comparamos con los demás departamentos, y ustedes lo han visto en las noticias, Antioquia, Bogotá, Atlántico, Barranquilla,
y la costa norte son los que tienen más casos en este momento, y norte de Santander se ha comportado todavía bastante bien, a pesar de que ya llevamos cerca de 3 meses en el confinamiento. Es decir, las medidas que se tomaron en el norte de Santander han funcionado por el momento, pero en algún momento en el futuro vamos a llegar a tener un incremento progresivo en el número de casos. Entonces, eso es importante porque en la medida en que en tu ciudad hay pocos casos, tienes pocas probabilidades de interactuar con infectados. En la medida en que aumentan los casos, vas a comenzar a aumentar la probabilidad de interactuar con personas que tienen la enfermedad o que son capaces de contagiarte. Ahí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu situación familiar y personal? Lo primero que hay que hacer es evaluar en tu casa quiénes de las personas que viven contigo están en los grupos de mayor riesgo. Esas personas obviamente son las que les mencioné al principio, en el cual están los mayores de edad, de 60 años, las personas que tengan enfermedades concomitantes crónicas. Con esas personas tenemos que tener un cuidado muy especial. Tenemos que estar con mayores medidas de aislamiento y mayores medidas de seguridad para ellos. Por eso tenemos que preguntarnos cómo los vamos a proteger. Eso pasa por saber quién sale de la casa, a qué salimos y si mantenemos las medidas de protección personal cuando estamos fuera de la casa, para disminuir el riesgo de contagio y así no traer la infección viral a nuestro domicilio y poner en riesgo a los seres queridos que viven con nosotros. Esta es una diapositiva que parece muy cargada, pero es súper importante. Estamos hablando hoy en día de las 3 Cs. ¿Cuáles son las 3 Cs? Las 3 Cs son espacios cerrados con poca ventilación, sitios concurridos, es decir, con mucha gente alrededor, y en donde tengamos contactos cercanos. Estas 3 situaciones aumentan enormemente el riesgo de transmisión de la infección por coronavirus, porque recuerden que se transmite principalmente a través de gotas y aerosoles. Si se juntan esas 3 situaciones, es decir, un espacio cerrado con muchas personas y contacto cercano, el riesgo es muy alto. Algunos expertos han realizado una escala de riesgo y se las muestro acá, que va aumentando del verde claro, verde oscuro, amarillo, naranja y rojo. Estas son las actividades que tienen riesgo bajo, como es estar en casa, caminar en solitario o con otra persona, comidas al aire libre con la familia y recibir domicilios o pedidos en la casa. Algunos deportes que tienen un riesgo bajo, como el tenis, porque estás a distancia, golf, no los practicamos mucho, frisbee, hacer compras, visitar centros comerciales, sobre todo si son centros comerciales abiertos, tiene riesgo bajo. El riesgo comienza a aumentar en las visitas hospitalarias, visitas a odontología, utilizar taxis, visitar un museo y utilizar restaurantes o cafés al aire libre. Eso se debe a que va aumentando la posibilidad de interactuar con otras personas en ambientes más estrechos. Medio alto serían los gimnasios, las salas de belleza, trabajar en oficinas con poca distancia entre oficinas o cerradas con aire acondicionado, comer en restaurantes o cafés en la zona interior de ellos. Y los riesgos definitivamente más altos tienen que ver con el transporte público, las fiestas en locales cerrados, viajes en avión, conciertos, cines, teatros, servicios religiosos, deportes de contacto y asistir a eventos deportivos, porque ahí se van a aglomerar gran cantidad de personas de forma con un contacto muy cercano. Siempre que estés cerca de otras personas que no sean de tu grupo familiar, utiliza mascarilla. Esta foto la traigo porque existe por ahí un mito rodando de que el tapabocas disminuye la oxigenación cerebral. Eso es totalmente falso. Ahí les hago la prueba con un tapabocas de alta eficiencia, un N95, y con un tapabocas de tela que podemos reutilizar y la saturación de oxígeno es del 97%. Y el otro mito que estaba escuchando también es el de los termómetros. Los termómetros se utilizan para tratar de detectar pacientes que son sintomáticos y a pesar de serlo están en la calle, cuando deberían estar en sus casas aislados. Los termómetros sin contacto trabajan con luz infrarroja.
La luz infrarroja es la misma luz que viene del sol y no causa daño a nuestras neuronas, así que por favor déjense tomar la temperatura. ¿Qué pasa con los niños? Esa es una de las preguntas que más me han realizado en el consultorio. Los niños, casi todos, tienen infecciones leves, excepto los menores de 1 año o que tengan factores de riesgo asociados. Se infectan menos de lo que creíamos inicialmente y posiblemente tienen menor capacidad de transmitir la infección. De hecho, es muy poco probable que un niño sea el causante de brotes dentro de las familias. Casi siempre los brotes que se reportan en las familias son causados por adultos que se han contagiado fuera de la casa. Esta información es importante teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que se reabran los colegios. Y yo soy de la idea de que nuestros niños tienen por lo menos la necesidad de salir y poder disfrutar de espacios al aire libre y de los parques sin tantas limitaciones como hemos tenido hasta el momento. Esta es la unidad de cuidado intensivo que yo les propongo tener. No podemos apostar a una unidad de cuidado intensivo en donde ingresemos con un cuadro de dificultad respiratoria grave y tengan que intubarnos. Yo les propongo el uso constante e intensivo de las medidas de protección personal, que son los tapabocas, las gafas y la higiene constante de las manos. Y evitar al máximo las 3 Cs, lugares cerrados, concurridos y contacto cercano. Ese debe ser tu plan de acción. Pero ojo, aún con todo esto podemos infectarnos. Y otra parte de nuestro plan de acción es decidir qué se va a hacer si alguno de nuestros familiares o nosotros, que esperamos no sea así, se infecte por coronavirus. Tenemos que definir dónde se van a aislar los pacientes y qué medidas vamos a tener para disminuir la probabilidad de que otras personas de la casa se contagien. Eso es muy posible que se pueda lograr. Se supone que dentro de una casa con una persona infectada solo hay un riesgo del 30% de que otras personas se infecten siempre y cuando esa persona infectada se aísle rápidamente. Lo que hoy creemos cierto, mañana podemos serlo. Esa es la esencia del desarrollo del conocimiento científico. Por eso ustedes han visto que han habido cambios en las políticas de uso de máscaras, de tratamientos, etc. Eso es normal, ha ocurrido con todas las pandemias que hemos tenido o epidemias que hemos tenido. Muchos no recuerdan la epidemia del SIDA, pero cuando inició era una enfermedad esencialmente mortal. Hoy en día es una enfermedad que tiene muchísimos tratamientos adecuados y los que la padecen pueden llevar una vida prácticamente normal. Saldremos adelante, pero solo si nos cuidamos los unos a los otros. Muchas gracias.